Caldas, habría que recordar, en esa época era una de las regiones mucho más violentas del país, junto con el Tolima, el Valle y Cundinamarca, Huila. Pero sin embargo, esos dos componentes, lo militar y lo cívico, de todas maneras no apaciguaron la violencia en el departamento, sino que se vio una segunda ola de violencia. Podríamos seguramente en 40 años hablar del mes de la furia que ha sido este mes, y esto lo digo en el sentido de la cantidad de factores que se han acumulado y que permiten explicar el paro, es decir, no hay una explicación única o monocausal, hay una serie de elementos que están cruzados y que están haciendo una especie de efecto pitadora, ¿no?, que va a estallar finalmente el 14 de septiembre del 77. Cordial saludo para todos los que nos acompañan a esta hora en este su programa Tertulia Cueva de Letras. La Alcaldía Municipal de Pereira, Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Cultura de Pereira y por supuesto la Biblioteca Pública de Pereira les da la bienvenida a este espacio de nuevo, sobre todo este mes de junio, que vamos a tener para todos ustedes una serie de programas muy especiales. Vamos a hablar y a construir un tanque de pensamiento y reflexión en torno al tema de los estallidos sociales. Por eso, en el programa de hoy, para mí es un honor, un placer, realmente un placer, contar con la presencia de estos invitados que les voy a leer a continuación. John Jaime Correa Ramírez, historiador, magíster en ciencia política, especialista en promoción y gestión cultural, doctor en ciencias de la educación, profesor titular de la UTP y director de la maestría en historia de la misma universidad, coordinador del grupo de investigación políticas, sociabilidades y representaciones históricas educativas, categoría 1 de MinCiencias. Cuenta con varios libros publicados en revistas especializadas sobre historia política, historia urbana, historia regional, enseñanza de la historia, educación ciudadana y teoría y metodología de la historia. Un gran amigo que me ha acompañado en los procesos de investigación de las historias barriales y con el que tengo el gusto de poder estar acompañado el día de hoy. Por el otro lado está Felipe Marín Guzmán, historiador de la Universidad de Caldas, candidato a magíster de historia en historia de la UTP, integrante del grupo de investigaciones políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas. Cuenta con varias publicaciones en el campo de la historia, de la educación y de los movimientos sociales en Colombia. Y por el otro lado está con nosotros Edwin Mauricio López García, también estudiante de la maestría en Historia, licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario, pertenece al mismo grupo de investigación y ha tenido ya varias publicaciones en revistas indexadas. Y estas tres personas nos van a iluminar un poco el camino para entender cuáles han sido esos estallidos sociales en la región, cómo se han visto, cómo se han sentido, y quedamos atentos a todas sus preguntas a través de la fanpage. Bienvenidos entonces a este programa y que comience este conversatorio. Cordial saludo. Estamos viviendo en el presente épocas tumultuosas. Estamos asistiendo, somos testigos directos de grandes movilizaciones y protestas sociales que han generado un gran furor, una gran motivación al ver cómo la ciudadanía en Colombia, que por tantos tiempos estuvo silenciada, callada, frente a una gran cantidad de injusticias e inequidades, hoy sale y protesta orgullosa en las calles el derecho a su dignidad, el derecho a tener derechos. Sin embargo, este tipo de situaciones también se ha visto un poco teñida por los abusos de los agentes de la policía, del SMAT y también la presencia del ejército. En muchas regiones del país, Colombia entonces asiste hoy a una gran movilización popular, pero esos temas nos llevan también a hablar acerca del pasado.
en qué momento. Son realmente situaciones inéditas las que estamos viviendo hoy, pero en el pasado también tuvimos muchas de estas situaciones, pero que fueron quizás muy olvidadas por cierta historiografía oficial, que claro, como eran hechos que tenían que ver con la protesta, con la violencia, entonces se quiere hacer como un paréntesis, pasar por encima de ellas, y nosotros queremos en el día de hoy volverlas a recordar y analizar. Entonces me encuentro acá con dos estudiantes ya candidatos a magíster de la maestría en Historia de la UTP, que precisamente han trabajado conmigo estos temas. En primer lugar, con Edwin Mauricio López García, que acabamos de publicar un libro que se llama Botas Militares para Salvar la Democracia, y que tiene que ver con la época de los gobernadores militares en el departamento de Caldas, cuando Pereira también pertenecía al departamento de Caldas, y que estuvieron durante la época de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y también durante la época conocida como el Frente Nacional. Caldas, habría que recordar, en esa época era una de las regiones mucho más violentas del país, junto con el Tolima, el Valle y Cundinamarca, Huila. También está con nosotros Felipe Marín, cuyo tema de tesis, y está ya pues en la elaboración, en la fase final, tiene que ver con la recuperación del famoso paro cívico del año 1977. Felipe ha estado muy juicioso buscando archivos aquí en la ciudad de Pereira, en Manizales, y también en la base de datos del CINEP, para ya entregarnos su tesis finalmente. Sobre estos dos temas quiero invitarlos pues a que hagamos cómo ha sido el proceso de investigación, y sobre todo cuál es la relación de esos temas del pasado con el presente. Entonces quiero darle la palabra a Edwin para que nos hable en primer lugar como cuáles fueron como los objetivos de esa investigación de botas militares, para pensar acá, pues para trabajar en el departamento de Caldas, y luego pues hablaríamos ya luego de los resultados. El tema de botas militares está relacionado más bien con hacer una evaluación de los gobernadores militares que tuvo el antiguo departamento de Caldas en los años 50 y 60. Durante ese periodo se estuvieron al mando de la gobernación 5 gobernadores, ¿cierto? Y lo que buscábamos mucho era poder mirar en escala regional el comportamiento de la dictadura de Rojas Pinilla, porque algunos de estos gobernadores tuvieron una imagen muy preponderante en la región, en especial el coronel Gustavo Sierra Ochoa, ¿cierto?, que después de ser gobernador durante 3 años de Caldas, luego fue nombrado como gobernador de Antioquia, y siendo gobernador de Antioquia falleció en un accidente aéreo. Y a la conclusión que llegamos mucho sobre ese tema es que esas medidas tomadas en la dictadura, de que los militares estuvieran en el poder como una forma de apaciguar el conflicto entre ambos partidos, llevó a un proceso a nivel regional que nosotros hemos denominado de pacificación sin paz, ¿cierto? En donde hubo un componente netamente militar de confrontación con las cuadrillas de bandoleros muy famosas en la región, y también hubo un componente de acción cívico-militar que vino con el cambio de la doctrina militar del ejército a nivel nacional, con la famosa doctrina de seguridad nacional influenciada desde los Estados Unidos. Pero sin embargo, esos dos componentes, lo militar y lo cívico, de todas maneras no apaciguaron la violencia en el departamento, sino que se vio una segunda ola de violencia muy marcada por móviles económicos, ya sobre todo el robo de las cosechas de café, y también la apropiación de las fincas, de las parcelas a nivel regional, y también como un elemento que está visible hoy en día en este paro, en esta situación, y fue la promulgación o el apoyo a las autodefensas, ¿no?, que fue un elemento muy importante del ejército y de estos gobiernos militares, de prestar apoyo logístico y capacitación a comunidades campesinas para que organizaran grupos de autodefensa.
muy interesante, Edwin, ese aspecto, porque entonces le queda a uno ahí como la preocupación de qué pasa cuando se le delega a las fuerzas militares la pacificación de una región, ¿cierto? Y ellos con sus métodos castrenses terminan a la larga convirtiéndose en otro factor de conflicto. Y también terminan incluyendo a la población civil, porque nosotros consultamos esas revistas en que el ejército invitaba a los campesinos a formar grupos de autodefensa, y estamos hablando de los años 60, comienzos de los años 60. O sea, fueron unas medidas que nosotros a nivel histórico tenemos que tenerlas muy presentes hoy, que se ven fenómenos más o menos parecidos. Lo otro es también cierta narrativa que quiso imponer el ejército en esa época de crear como una especie de binomio entre el ejército y el pueblo, ¿cierto? Para como por estar por encima de los partidos políticos. Entonces eso sí fue lo que preocupó a los liberales y conservadores, que en un primer momento apoyaron, por ejemplo, a Rojas Pinilla para que le diera el golpe de Estado a Laureano Gómez en 1953 por todas las posturas tan belicistas, casi fascistas que empleaba Laureano Gómez en su persecución contra los liberales, pero que después, 4 años después, en 1957, esos mismos liberales, empresarios y opinión pública que subió a Rojas Pinilla al poder, le dio el golpe de Estado. ¿Cómo se dio esa relación? ¿Cómo era que se promovía esa relación entre el pueblo y el ejército, con ese periódico binomio que estuvimos estudiando? De Calarcá, bueno, acá a nivel regional, obviamente La Patria era un periódico conservador, el diario de Pereira de tendencia liberal. Como lo dijo John Jaime, al principio de la dictadura, pues ambos periódicos apoyaron el régimen, pero digamos que el termómetro de apoyo o de tensión hacia el régimen estuvo marcado por la composición de la Asamblea Nacional Constituyente de la época, ¿cierto? Porque en un momento los liberales se vieron como con una menor representación en dicha asamblea, y eso llevó a que los liberales en primera mano empezaran a hacerle oposición a la dictadura. Y pues una vez Rojas Pinilla intentó lanzar estos procesos políticos del MAN, de la tercera fuerza, pues acá en la región, en la ciudad de Calarcá, se publicaba un periódico denominado Binomio, el Binomio, Fuerzas Armadas Pueblo, y fue como la forma, como la propaganda del régimen para señalar a ambos partidos como los culpables de la violencia, y también para mostrar de que era necesario que las Fuerzas Armadas estuvieran otro periodo presidencial. Ahí se da en el 56, se da el proceso pues de la caída de Rojas Pinilla, donde jugaron un papel muy importante, hay que decirlo, los estudiantes universitarios. De esa época se recuerda mucho el asesinato de varios estudiantes en Bogotá en el año 56, y ahí jugaron un papel muy importante para su caída los partidos, la iglesia y el movimiento estudiantil a nivel nacional, ¿cierto? También acompañados por algunos sectores empresariales. Muy bien. Y realmente lo que uno se cuestiona es hasta qué punto esa participación de los militares al frente como de la administración pues de la administración del departamento, y también en muchos lugares mucho militar como alcalde, qué tan eficiente fue. Si uno hace el balance y sigue el hilo de los acontecimientos, se encuentra que la violencia perduró, continuó. Se generó una alta migración, por ejemplo, del campo hacia la ciudad, lo que generó los fenómenos de marginalidad, el crecimiento pues como de los barrios populares, los barrios de invasión, los tugurios, y el campo también se siguió generando otro tipo de tensiones, ya más vinculada, ya no tanto con el conflicto entre liberales y conservadores, sino con la aparición de las primeras organizaciones subversivas. A partir del año 64, con la aparición de las FARC, luego el ELN, el EPL, el Quintín Lame, en fin. Y entonces ese tipo de fenómenos que también estaban un poco en sintonía con la Revolución Cubana que se había llevado a cabo en 1959, también generaron en Colombia nuevas formas de conflicto,
que obviamente también repercutieron en los sectores populares, en las masas populares, en las ciudades. Se generaba una gran movilización, una gran cantidad de sindicatos, los movimientos estudiantiles estuvieron siempre ya pasaron de ser esos héroes que acompañaron todas las luchas para derrocar a Rojas Pinillas a pasar a ser señalados como comunistas, como simpatizantes de las organizaciones de izquierda. Y entonces en ese contexto pasamos hacia los 70, iba llegando el fin del Frente Nacional y el país seguía con una crisis política, social, económica muy evidente, que claro, algunos movimientos sociales empezaron a aparecer en el espacio público, en las calles, haciendo sus manifestaciones. Ese es el tema que estudia Felipe Marín en su tesis, que si bien se centra en el paro cívico del 77, también recoge algunos antecedentes de otros paros. Me gustaría que hicieras como ese recuento y que llegaras como a unos primeros elementos, porque luego hablamos más del paro cívico. Bien, bueno, muchas gracias. Efectivamente, el paro cívico nacional de 1977 es un día de furia, que es un poco también el nombre que lleva el trabajo que estamos intentando realizar. Bien podríamos seguramente en 40 años hablar del mes de la furia, que ha sido este mes, y esto lo digo en el sentido de la cantidad de factores que se han acumulado y que permiten explicar el paro. Es decir, no hay una explicación única o monocausal, hay una serie de elementos que están cruzados y que están haciendo una especie de efecto pitadora, ¿no?, que va a estallar finalmente el 14 de septiembre del 77. En el caso de la región cafetera, que es una región que va a recibir una gran cantidad de migrantes resultado de la violencia, una cantidad de gente expulsada que va a llegar a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades, la tugurización, la pauperización. En el caso de Pereira, con un fenómeno muy interesante de construcción barrial, de hecho, que va a protagonizar la Central Nacional Provivienda, Senaprov, influida por el Partido Comunista de Colombia. Y digamos lo que en este sentido habría que señalar que en la región cafetera hay una serie de movimientos, de movilizaciones que se están produciendo y que son muy importantes. En el caso de Caldas yo quisiera destacar dos que me parece que son muy relevantes. La primera es la huelga de tejidos única, una huelga de una compañía de tejidos que termina con la toma armada por parte de los trabajadores de la fábrica durante aproximadamente unos 20 días, ¿no? Una toma que va a desafiar no solamente por la implicación simbólica de ocupar la instalación de la empresa, sino también por hacerlo a través del ejercicio de las armas. Incluso hay mucha discusión historiográfica sobre hasta qué punto se va a apoyar el sindicato en un brazo del EPL, el regional Carlos Alberto Morales, que tenía su epicentro en el viejo Caldas, y van a constituir una organización armada para defender la huelga que se van a llamar las Brigadas Patrióticas de Liberación. La fábrica va a estar ocupada durante unos días y esto va a ser el comienzo del gobierno de López Miquelsen. El otro episodio muy importante para entender el antecedente del paro cívico a escala regional tiene que ver con la visita que hace Alfonso López Miquelsen en 1976 a Manizales, una visita en la que viene a confirmar como rector de la Universidad de Caldas a Kevin Ángel, un blanco azuceno de toda la vida, de las familias tradicionales de Manizales, y los estudiantes que están muy inconformes con esa decisión salen a recibirlo, se declara el toque de queda y aquí podemos empezar a establecer unas relaciones entre el pasado y este presente, y lo que viene es la desobediencia. No, esto además está muy bien ilustrado en una novela que se llama Toque de Queda, del escritor caldense Alberto Agudelo, que explica cómo la gente se va a pasar por la faja el toque de queda, y pese a la orden militar de disparar a matar a la gente que esté en la calle, la gente sale, toma la ciudad en horas de la noche, y eso termina con un estudiante muerto, un estudiante del Instituto Tecnológico, un estudiante de secundaria de 14 años que cae en la carrera 23, víctima del asesinato del ejército. No es nuevo esto de que la policía dispara contra los manifestantes, no es nuevo. Este ha sido un recetario, ¿no?, histórico de parte de las élites para controlar lo que consideran desbordes sociales. Hay todo un desafío pues en esta manifestación. En el año 77 vamos a encontrar en la Virginia un paro cívico. El paro cívico se haya vuelto el género por excelencia de la protesta en toda la década del 70, de la mano de esos procesos de urbanización que precisamente describía el profesor Jaime. La gente llega a la ciudad, pero llega a vivir en tugurios, llega sin servicios públicos, llega con las calles sin pavimentar, llega sin tener derecho a un trabajo decente, llega sin tener bus para que lo lleve a la casa, y todo esto detona en un conjunto de movilizaciones y protestas. Y la mayoría de estos barrios que hay en nuestras ciudades se han construido no por la buena voluntad de los que mandan, sino fundamentalmente por la lucha
lucha de los de abajo, vamos a encontrar un conjunto de luchas sindicales muy importantes, de luchas barriales, que van a servir de antecedentes locales del estallido del paro cívico. Me interesa señalar una cosa finalmente, y es que hay una serie de elementos a escala nacional que se van a cruzar, ¿no? Uno de ellos tiene que ver esencialmente con el fin del Frente Nacional, una tensión que se había venido acumulando durante estos 16 años de turnismo político de las élites, y que esa tensión que se había venido acumulando va a estallar el 14 de septiembre del 77, además víctimas de una cosa que también siente la gente ahora, de un desengaño. La gente se siente traicionada, se siente engañada, y se siente engañada porque cree que López Miquelsen, que es el hijo de López Pumarejo, el gran reformador, ¿no? el hijo, además de la Revolución en Marcha, el proponente del MRL, que había llegado a cambiar la escena política, la gente se siente desengañada. Esto lo ilustra muy bien una portada de la revista Alternativa, que dice, bueno, se busca esperanza, ¿no? Y esperanza es el nombre que le dan satírico en la revista Alternativa a López Miquelsen, y creo que ese es un sentimiento compartido, ¿no? En este momento, un desengaño colectivo con unas promesas desde arriba que han sido incumplidas y que explican la insatisfacción puesta en la calle. Qué interesante, Felipe, porque bueno, aquí yo debo decir que ustedes son demasiado jóvenes y no vivieron directamente el paro cívico del 77. A mí sí me tocó vivir el paro cívico del 77, estaba yo muy niño, tenía 10 años y vivía en la ciudad de Medellín, en el barrio Castilla. Yo recuerdo ese día como que fue un día de fiesta. Es muy particular porque obviamente el ejército, la policía estaba en las calles y obviamente parte de los juegos infantiles de la época era como tirarle piedra a los policías y salir corriendo. Y recuerdo que en esas calles, en esas lomas del barrio Castilla, en Medellín, se tiraban ruedas prendidas, en fin, ¿cierto? Pero cuando yo llego a Pereira, me encuentro es como con una negación de ese paro cívico del 77. Y mirando diversas fuentes históricas, en especial el periódico de acá de la ciudad, para esa época, La Tarde, la fuerza o como la gran campaña que hacían en esos tipos de periódicos era porque el paro fracasara, porque la gente no saliera a protestar. Además, porque una cosa que a mí también me genera mucha inquietud, se tomaba el elemento de esa tradición cívica de la ciudad, que ha sido muy importante pues para la construcción de grandes obras en la ciudad, pero que ese civismo también tenía que ver con el comportamiento en las calles, en el espacio público. Y entonces se decía que una forma de ser cívico era no salir a protestar, porque eso se veía muy feo. Pero entonces uno dice, ¿cómo así? Si eso era parte de mostrar el inconformismo de la época. Obviamente, en esa época, ese paro estuvo también muy teñido por la idea de que era patrocinada por las organizaciones pues, subversivas de la época, ¿cierto? Que de hecho pues, pudo existir ese fenómeno. Pero sin embargo, aquí en Pereira, y no sé entonces cómo habrá sido también en Manizales, el paro cívico sí se vivió y tuvo unas grandes implicaciones, no solamente en el día, sino como en los meses antes. Yo quisiera que habláramos un poco como ese fenómeno del negacionismo del paro cívico para mostrar como lo que realmente sí sucedió en esa época. Asociado precisamente a lo que está diciendo este profesor, tiene que ver con la idea del civismo que se construyó en esta región. Este es un tema que ha trabajado usted más que nosotros, pero me parece interesante señalar una idea, y es que el civismo es un concepto en disputa, o sea, es una idea en debate, en tensión. Cívico fue el apellido que le pusieron por primera vez al paro que tumba Rojas Pinilla el 10 de mayo del 57, por ejemplo, ¿no? Y lo hacen para diferenciarlo de las huelgas y los paros obreros anteriores. Era una manera de decir, paro sí, pero un paro distinto a los que hacen estos piojosos y zarrapastrosos trabajadores, ¿no? Un paro que es un paro que articula, el paro de Rojas Pinilla es un paro que articula el descontento frente a la dictadura, pero también los intereses de las élites liberales y conservadores que ya no querían más a Rojas Pinilla, ¿no? Y por eso en muchos lugares, como en Cali, hay evidencias que los patrones pagan a los trabajadores para que no vayan a trabajar y para que le hagan paro al gobierno y poder tumbarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, este fenómeno se produce, y lo cívico, en el caso de esta región, sigue esa línea, ¿no? La línea de la negación de lo que las élites consideran malos comportamientos, entre esos, por supuesto, protestar, que es terrible, ¿no? Que es una cosa de rojos y de comunistas, no tiene nada que ver con la democracia según esa idea poco blanca o blanqueada, ¿no? de civismo. Pero lo cívico tiene otra beta que discurre paralelamente a esa, y es la beta de lo cívico como la constitución de un actor colectivo
con capacidad de agregación. Explico esto: lo que había en Colombia eran protestas campesinas, que en la década del 70 hubo muchísimas de la mano de la NUC, o estudiantiles, como las del paro de 1971 contra el Plan ATCO en el gobierno de Pastrana Borrero, que inmortaliza Andrés Caicedo en un cuento que se llama El Atravesado, en el que habla de Guillermo Tejada. Bueno, ese es un paro fundamental, paros obreros, huelgas de la producción de trabajadores buscando reivindicaciones salariales, pero un conjunto de reivindicaciones separadas. ¿Qué junta todo esto? La ciudad como un escenario de disputa y lucha. ¿Sí? Ahí están los trabajadores, los campesinos que están llegando desplazados a los tugurios, están los estudiantes, y hay un montón de necesidades colectivas que se van gestionando por la vía de construir otra idea de lo cívico que entra a disputar, que entra a luchar, que entra a tensionar esa idea dominante de lo cívico. Y el concepto entra en una especie de disputa, al punto que me parece que de 77 en adelante lo cívico va a adquirir otro sentido, porque incluso en Colombia se va a constituir una cantidad muy importante de movimientos cívicos a escala regional y nacional, que incluso va a tener una expresión en lo que se llamó la Coordinadora de Movimientos Cívicos, y que va a tener un papel importantísimo en la vida política de los 80s. De manera que en el caso concreto de estas regiones, el tema de los cívicos es un elemento que está ahí tensionando de manera muy importante la narrativa o la perspectiva blanca de lo cívico como buen comportamiento, y la perspectiva de la acción colectiva de lo cívico, que entiende el movimiento social ya no como un conjunto de pompas de jabón dispersas, sino como un actor colectivo que se constituye y que es el que sale efectivamente el 14 de septiembre del 77. Las centrales obreras pasa un poco algo parecido, y permítame yo retomo a lo que pasa ahora. Las centrales obreras ponen la fecha del paro, es el 14 de septiembre. Las tres centrales sindicales más importantes, la UTC de orientación conservadora, la CSTC de orientación comunista, la CTC de orientación liberal, y una que se estaba creando que era la CGT, que era una orientación especie socialdemócrata, ¿no? Ellos se reúnen, conforman una instancia que se llama el Consejo Nacional Sindical. Aquí algunos sindicatos desobedecen el llamado a la huelga, caso de Sintra-EMSDES, que es el sindicato de servicios públicos, pero aunque ellos ponen la fecha, los que ponen la gente es la gente de los barrios. O sea, la gente lo que estaba esperando era la fecha, y un poco es lo que pasa ahora, ¿no? Y es que las centrales sindicales se ven rebasadas por la contundencia de la movilización. No se esperaban el estallido que se produjo efectivamente, y por eso al día siguiente los dirigentes sindicales salen a decir que ya, que paren, ¿no? Y un poco es la tensión que estamos viendo ahora entre la gente que está en la calle, que quiere seguir. Bueno, no tiene un objetivo muy claro, pero no tiene uno, tiene muchos objetivos muy claros, ¿sí? Claro, eso a veces es un poco complicado de conciliar, de relacionar. Los movimientos sindicales tienen sus lógicas muy institucionalizadas, los movimientos sociales tienen las suyas. Eso entra en tensión, entra en contradicción, pero también ese fue un fenómeno que se presentó el 14 de septiembre. Incluso en Bogotá, específicamente, el 15 de septiembre hay lugares como Kennedy en los que continúan las pedreas, el 15 de septiembre, ¿no? Y a la gente le preguntan, ¿por qué si ya se acabó el paro? Dicen, no, es que el paro no lo acaban las centrales, el paro lo acabamos nosotros, ¿no? Y creo que esto me permite poder también hacer un puente con ese pasado y con este presente, porque si bien la historia no se repite, sí rima, ¿no? Es que eso es como lo más destacado, porque mucha gente recordaba, pues, yo creo que hasta con nostalgia, digamos, ¿cierto? Ese paro cívico del 77, y decía, ¿cuándo vamos a volver a tener un nuevo paro de esas características? Y vaya a ver lo que estamos viviendo en este momento, en este mes que ha pasado de protestas en todas las grandes ciudades y en muchas zonas también, ciudades intermedias del país. Pero quiero retomar el trabajo que se hizo con Edwin en esta investigación sobre botas militares, y que a ti también te sirvió para hacer tu trabajo de pregrado, de tesis, de pregrado de la licenciatura, porque tú también hiciste como un ejercicio muy juicioso de análisis de la información que salía en la prensa, ¿cierto? Y mirando tanto los periódicos La Patria y el periódico El Diario de acá de la ciudad de Pereira, que era el que dirigía don Emilio Correa Uribe. Y tu tesis se centró mucho como en tratar de entender la cultura política de ese momento. Edwin, ¿qué nos puedes compartir como de tus reflexiones, de los resultados que lograste también con tu trabajo y que también se ven en el libro Botas Militares para Salvar la Democracia? Bueno, de hecho eso es también un punto que se toca con el presente, y es el papel de los medios de comunicación, ¿cierto? En todos estos temas de la protesta social y del conflicto. Y para esa época, así como hoy en día tenemos el coco del castrochavismo,
en su momento se hablaba del fantasma del comunismo, ¿no es cierto?, que estaba recorriendo las montañas de Caldas, y también otra figura metafórica que se denominaba mucho en la prensa como el espectro de la violencia. O sea, como que si la violencia no tuviese una cara o una identidad propia, sino que era como difusa y era como un elemento externo, ¿cierto?, que no era propio acá de la región, un poco como haciendo esas separaciones o esas concepciones del civismo, ¿cierto? O sea, los propios partidos y los medios de comunicación decían, no, es que la violencia no es de los partidos ni nada, es como un factor externo, es como una figura difusa que viene y ataca a las familias en el campo o en la ciudad, ¿cierto? O la barbarie del pueblo. Y también esa denuncia del atavismo del pueblo, que hoy en día también, esta semana estaba viendo algunos columnistas del Tiempo que trataban a los manifestantes actuales como la turba jacobina, ¿no? Y entonces, ojalá. Pero siempre también hay esa figura del atavismo del pueblo, de los borregos, ¿cierto? Como que se le borra a las personas su capacidad de agencia o su propia interpretación de la realidad nacional. Pero en esa época, Edwin, también se llevaron a cabo procesos de paz. O sea, de hecho, cuando llega al poder Rojas Pinilla, establece un acuerdo con las guerrillas del Llano. Y posteriormente también en el Frente Nacional se dan varios procesos como lo que se llamó los planes nacionales de rehabilitación, sobre todo como para reincorporar muchas personas que habían estado armadas y a la vida civil, o por ejemplo en ciudades como Pereira y Manizales también se creó un plan nacional de rehabilitación para las personas que se consideran como que habían sido víctimas de ese proceso de la violencia. Sin embargo, esos procesos de paz tampoco rindieron ningún fruto. Hay un libro de un historiador inglés, Robert Carr, que se llama La paz olvidada, y es que también en Colombia pareciera que la paz la vamos olvidando, la firmamos y nos llenamos de muchas esperanzas, pero ciertos actores políticos asumen una postura intransigente, beligerante, y como que como en el presente y como en el pasado, los términos en que se firma la paz como que no los satisface del todo, entonces empiezan es como a torpedear y a generar un mal ambiente respecto a esos procesos de paz. ¿Recuerdas también esa parte de lo que se buscó en la información? De hecho, en esos procesos de paz, pues el más famoso es la entrega de armas de las guerrillas en el Llano, ¿cierto? De Guadalupe Salcedo, de Umar Aljure. Además porque se contabilizaba en la época que esas guerrillas eran mucho mayores que el propio pie de fuerza del gobierno. Pero digamos, acá en la región hubo algunos intentos coordinados por el general Álvaro Valencia Tovar, con bandoleros como Venganza, como Pedro Brincos, ¿no es cierto? Pero digamos, estos esfuerzos de esos acuerdos de paz siempre se ven torpedeados por actores políticos. En esa época, Álvaro Gómez Hurtado fue una figura muy intransigente respecto de esos acuerdos de paz, además porque se les aseguraba a estos bandoleros como una especie de sueldo mensual, se les entregaba una finca pequeña. Y entonces se parece un poco a la situación actual, de que cómo le van a ayudar económicamente a un bandido, a un criminal, cuando las víctimas no reciben nada. Y también cuando uno hace una evaluación de ese tema de los acuerdos de paz, uno también se encuentra que una gran limitante es que nunca se supera esa democracia restringida que hay acá en el país, ¿cierto? Muy apegadas al formalismo democrático, a las elecciones, pero que demuestra también como una crisis de la representación política, porque en esa época ese pactismo, ese pacto entre liberales y conservadores del Frente Nacional va a dejar por fuera opciones divergentes, y eso va a hacer que muchos de esas personas o esos grupos se alcen en armas, ¿cierto? Y hoy en día esa crisis de la representación política también la vemos, como lo decía Felipe ahora, y es que los muchachos, usted escucha a los muchachos que salen hoy a marchar y dicen, es que a mí no me representa el comité del paro,
a mí no me representa ningún partido, ¿cierto? Entonces hay también como en estos temas de los acuerdos de paz siempre ha habido una crisis de la representación política que las élites siempre han tratado de mantener dentro de una democracia restringida, más apegada a lo formal, a las elecciones. Muy bien, muchas gracias, Evil. Felipe, ¿cómo finalizó el paro cívico del 77, ¿cierto? ¿Cuál fue el eco que quedó en los años siguientes? ¿Cuál fue la lectura que más predominó? ¿Como una revolución fracasada o no? Como que unas fuerzas populares que mostraron un gran descontento, quedó la gran deslegitimación del régimen político colombiano. ¿Qué quedó? ¿Cierto? Porque también de ahí yo creo que, a pesar de que uno pues, no puede hacer ese tipo de aseveraciones de manera tajante, en fin, pero uno pensaría que desde ahí empieza a configurarse muchos procesos que en la década de los 80 también van a ser muy conflictivos, por ejemplo la toma del Palacio de Justicia, y que nos van a llevar a ver de pronto en el 1991 a un nuevo pacto nacional que fue la Constitución del 91. Pero ¿qué quedó a tu manera de ver para esta región o para el país? Quedan fundamentalmente varias cosas. Lo primero, creo que una gran transformación en la cultura política, porque la muchedumbre irrumpe en la ciudad, ya no como un conjunto de sectores, sino como un pueblo que se está construyendo, en esta idea un poco gaetanista de que un pueblo no es la sumatoria de individuos aislados, sino individuos que se suman con causas colectivas y comunes más allá de sus dinámicas sectoriales. Y creo que este es un primer activo, si quisiéramos verlo en esos términos, que queda del paro del 77. Un pueblo que se sabe pueblo y una oligarquía profundamente asustada, que elige al más derechista del Partido Liberal de sus candidatos, que es Julio César Turbay, quien va a establecer un régimen que se va a conocer como el Estatuto de Seguridad, que básicamente daba a la policía y a los militares licencia para matar. Ese fue el periodo de los juicios sumarios contra delincuentes políticos, fue un periodo de una represión muy intensa. Turbay, antes como ahora, el presidente en aquella época decía que el único preso político aquí era él, ¿no? Y bueno, en este marco creo que hay una cultura política nueva, y esto además permito deslizar aquí una tesis que es polémica. El profesor Ricardo Sánchez y otros dirigentes estudiantiles que vivieron el paro del 71 contra la reforma de Rudolf Atkin a la universidad han postulado que nuestro 68 fue en el 71, y yo creería que nuestro 68 es ahora. Esto que estamos viviendo, este es nuestro 68, es decir, una gran transformación de la cultura política, de la mentalidad, el diálogo con los símbolos que estamos viendo hoy en la calle, esto de tumbar estatuas, de impugnar el pasado. Creo que esto es una cosa completamente nueva, y que claro, en esa época también aparece una cultura política nueva, una juventud que se radicaliza, que se sigue radicalizando, ya lo había hecho al calor de la Revolución Cubana, pero lo va a hacer, y claro, entre más represión desde arriba, más gente, digamos, asume y opta por la vía armada, por ejemplo, como que es el peligro también de todas estas dinámicas de tensión social desde arriba. Y creo que ese es un elemento fundamental. Queda el Estatuto de Seguridad de Turbay, queda un movimiento cívico que se está configurando y que va a tener un protagonismo fundamental en los 80. El movimiento cívico no logra ser más protagonista en buena medida porque tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda van a intentar capturarlo y van a intentar fagocitarlo, pero hay un movimiento muy potente que se empieza a estructurar ahí, y hay que pensar en este movimiento actual, ¿qué va a quedarnos a nosotros de esto? ¿Nos va a quedar la primera línea? ¿Nos va a quedar un conjunto de instituciones populares y sociales que creo que van a determinar en buena medida el futuro? Y creo que sobre todo quedó una idea muy importante, la idea de repetirlo. El paro cívico se intentó repetir unas 4 o 5 veces fallidamente, porque lamentablemente en la historia también estos momentos de efervescencia y calor son muy específicos, y hay que ser fundamental aprovecharlos. Muy bien, muchas gracias. Está el presente en este momento revolcándose en sus propias contradicciones, y qué importante es entonces esa mirada histórica para, como sociedad, como nación, entendernos a través del tiempo, en esa relación tan dinámica, tan dialéctica entre pasado y presente. Hay muchas cosas que hoy podríamos, retomando muchas de las cosas que estamos hablando desde los años 50, 60 hasta los 70, analizarlas hoy en el presente. Una de las cosas que a mí me llama más la atención es que muchas veces esos paros cívicos, todas esas formas de movilización se señalaban como de estar influenciadas por las guerrillas, por la ideología de izquierda,
Y yo creo que ese es uno de los elementos que tiene como más digamos, como más cavilante a las autoridades, a los gremios, en fin, porque ya no nos pueden hacer ese señalamiento de que si salimos de la calle es porque estamos reproduciendo el discurso de las FARC o del M-19. Es decir, esa sensación de insurrección popular es muy interesante, y yo creo que estos temas que hemos planteado hoy sirven también para pensar el presente. ¿Cuál sería tu conclusión, Edwin? Pues, sencillamente yo creo que a pesar de esas continuidades sobre las que ya hemos hablado, yo creo que en el presente, sobre todo a mí que me ha interesado un poco revisar la prensa y los medios de comunicación, uno ve hoy en día la gran influencia que tienen las redes sociales, que son un escenario nuevo de disputa no existente, que no existía anteriormente. E igualmente el tema de estos jóvenes, ¿no?, de que están generando un nuevo tipo de cultura política, sobre todo por la lectura que muchos de ellos hacen actualmente sobre como un no futuro, ¿cierto? Ese es como un elemento nuevo que gana preponderancia. Excelente ese apunte, Edwin, porque entonces los investigadores del futuro que quieran investigar este presente no se pueden quedar con la información de lo que está en los periódicos o los noticieros, sino que van a tener que crear o consultar otro tipo de repositorios, que ya sería bueno empezarlo a tener, las de los memes, las de las redes sociales, porque esa va a ser la otra versión, ¿cierto? Porque si uno mira ahorita los noticieros en la radio y en la televisión, están preocupados es por el paro, están preocupados por la obstrucción de las vías, por los problemas en la economía, pero no están preocupados por el contenido social de ese paro. Entonces vamos a tener que buscar las fuentes históricas, ya no van a ser esas, sino que van a ser otras. ¿Cuál es tu conclusión, Felipe? Conclusión es que hay una tensión muy interesante entre pasado y presente, precisamente en la movilización actual. Hay una juventud que tiene de alguna manera, la juventud es así, es profundamente irreverente con el pasado, una suerte de síndrome de Adán, ¿no? Esto de creer que el mundo no había cambiado porque ellos no habían nacido, y creo que esa sensación de irreverencia que es tan potente, tan importante, tan fundamental, hay que matizarla, ¿no? Porque lo cierto es que antes que ellos hubo lucha social, antes que las manifestaciones que hoy estamos viendo, en las que estamos participando, hubo lucha social y hubo gente que puso la vida, que arriesgó su trabajo, su integridad, y luchó y ganó lo que pudo. Y creo que esta idea un poco adanista de la juventud hay que matizarla, pero también hay que matizar la idea de los viejos y experimentados luchadores, de los sindicatos, que en este país ser sindicalista no es que haya sido precisamente fácil, y según la cual no tienen nada que aprender, que su experiencia basta. Creo que ahí va a ser muy importante un diálogo entre pasado y presente, la posibilidad de no despilfarrar otra oportunidad, esta sí histórica, con H mayúscula, pasa por ese diálogo necesario entre pasado y presente, por intentar por lo menos puentear esa tensión tan profunda que hoy estamos viendo y que creo que va a ser garantía de que esta movilización social realmente se convierta en un punto de arranque para otro futuro, para inventarnos otro futuro que no sea el no futuro en el que los de arriba nos han sumido, ¿no? Excelente esa anotación. Les agradezco mucho su participación en este programa. Esperamos que lo que hemos dialogado hoy haya sido de su interés y bueno, ya hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y